Saludos muy cordiales. La inclusión y la equidad siempre han sido áreas claves del trabajo de UNICEF. Estos se basan en el principio de que la educación es un derecho humano y están claramente plasmados en la Convención de los Derechos de la Niñez, así como en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos los niños, todos son todos, tienen todos los derechos. Los niños con discapacidades están representados desproporcionalmente entre los niños que no asisten a la escuela y se estima que 1 de cada 3 niños de la calle tiene una discapacidad. En América Latina y el Caribe, más de 19 millones de niñas y niños menores de 14 años viven con discapacidades. Se estima que 7 de cada 10 niños y adolescentes con discapacidad no asisten a la escuela por diversos motivos. UNICEF ha finalizado recientemente una estrategia global de educación que guiará nuestro trabajo hacia la educación inclusiva hasta el 2030. La estrategia se centra en el aprendizaje inclusivo y equitativo con el objetivo de mejorar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, sobre todo en los niños más excluidos, más invisibles de nuestra región. Una de sus estrategias clave es la equidad y la inclusión, que tiene como objetivo hacer un esfuerzo específico para llegar a los más vulnerables y eliminar la desigualdad de género en educación y todas las desigualdades. Como el aprendizaje está en el corazón de la nueva estrategia de UNICEF, y desde esta perspectiva ya no nos estamos centrando en garantizar el acceso a la educación para todos y todas, sino de asegurar que todos los niños y adolescentes aprendan. Este cambio estratégico significa que el aprendizaje para los que dejamos fuera estará en el centro de nuestra atención. ¿Y cómo coordinamos entre sectores y grupos de partes interesadas el aprendizaje como tema clave para garantizar la inclusión y equidad en la educación? La garantía de inclusión y equidad en educación requiere una fuerte alianza y estrategias de cooperación entre varios sectores, no solo de educación, sino de salud, protección social, de los estados garantes, y además, para la inclusión se necesitan a las organizaciones de personas con discapacidad, a la sociedad civil y a las familias. Para no dejar a nadie atrás, necesitamos entonces el involucramiento con acciones concretas de todos. En América Latina y el Caribe hoy se están dando pasos concretos hacia la inclusión con equidad. Se están fortaleciendo las capacidades de maestros, de instituciones, capacitaciones sobre educación inclusiva, prácticas concretas como por ejemplo el desarrollo de videolibros en formatos de textos accesibles con diseño universal para el aprendizaje, como UNICEF está impulsando, por ejemplo, en donde ha reunido como tarea al Ministerio de Educación, a la sociedad civil, a las organizaciones de personas con discapacidad, involucrando a todos para desarrollar este concepto de inclusión donde niños con y sin discapacidad aprendan juntos. Pero nuestras mayores barreras siguen siendo las barreras culturales, de estigma, de discriminación. No son las barreras de expansión de sistemas educativos que se refieren a infraestructura, sino son barreras que se refieren a los cambios culturales, a los prejuicios poco sólidos que tenemos a veces sobre las creencias vinculadas a que un niño con discapacidad no puede aprender, a las creencias vinculadas al estigma construidas a partir de la ignorancia de acercarse y de conocerse. No podemos hablar sobre algo que no conocemos y entonces por eso es fundamental que comencemos a comprender cuáles son estas normas culturales que nos impiden acercarnos. Y una vez que tengamos esta reflexión y que podamos comprender claramente que la educación es un derecho humano que genera un efecto de cascada cuando trabajamos juntos y cuando incluimos, podemos construir estas asociaciones basadas en ese derecho
que incluyen a niños y adultos con discapacidades en todas las fases de los planes. Estas relaciones de colaboración se ven reforzadas por estrategias de comunicación significativa, utilizando tecnología innovadora que brinda la conexión emocional que las personas sienten cuando trabajan juntas hacia una meta común, y al cuestionar nuestras creencias sobre la validez y establecer relaciones basadas en la experiencia de trabajar juntos, una por una las barreras de la educación inclusiva van a desaparecer. Podremos lograr un cambio social verdadero. Y recordemos que las soluciones de todos los sectores deben venir de un amplio y coordinado espacio de participación para que todos puedan comunicarse, es decir, hablar, ser escuchado, transmitir un mensaje y luego ser comprendido, respetado y respondido. Entonces, trabajemos juntos por la inclusión. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartirles la pantalla y vamos a presentarles a ustedes un gran tema y de mucha relevancia, y más que todo en nuestro país, sobre los entornos sin barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes con trastorno del espectro autista, un tema que me ha designado y me ha solicitado CENADIS en este gran foro virtual conmemorando el 15º aniversario con el tema Cerrando brechas, caminemos hacia la inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias. Mi nombre es Sonia Trotman e iniciamos señalando qué son las barreras para el aprendizaje y la participación VAP. En este sentido, todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de alumnos y alumnas con la condición de trastorno del espectro autista son las VAP. Bien, algo muy importante también es presentarles esta imagen que nos describe la realidad cognitiva de las personas con trastorno del espectro del autismo. En este sentido, nos indica y nos lleva a reflexionar sobre cuál es la verdadera llave que abre ese gran proceso cognitivo de toda la población, las personas con trastorno del espectro con autismo. Y más que todo, la importancia y relevancia que tiene la configuración de la mente humana y cuáles son los elementos que nos lleva a entender esa gran configuración de la mente humana, y en este caso no escapa a la realidad de la población con trastornos del espectro con autismo. En este sentido, hay que tomar en cuenta algo. Primero, ¿cuáles son las áreas de dominio para el desarrollo de habilidades? Estas que ustedes ven aquí son las que hemos identificado como grandes áreas de dominio y que tenemos nosotros que considerar en toda nuestra programación en este proceso de aprendizaje. Otro punto importante es identificar las necesidades que tiene la familia. Y yo siempre he dicho durante todos estos años anteriores de cómo nosotros como especialistas nos podemos ir de shopping cerebral. ¿Por qué? Porque debemos saber identificar las realidades y necesidades prioritarias y pertinentes dentro de la familia y que tenga un hijo con trastorno del espectro con autismo. Bien. Otro aspecto importante y que son los grandes desafíos en TEA es conocer estos elementos necesarios para poder estructurar e identificar las grandes barreras que imposibilitan el aprendizaje de esta población. Por ejemplo, cuáles son sus trastornos del procesamiento sensorial, si tienen desafíos motores, si hay un desafío más cognitivo y más emocional, si conocemos también las teorías neurocognitivas y si hay dentro de esta población algunas alteraciones neurocognitivas como función ejecutiva, trastorno de procesamiento sensorial, teoría de la mente, coherencia central débil, etcétera, ¿no? Accesibilidad cognitiva y en sí cómo deben ser estructuradas las actividades pedagógicas para poder darle esas posibilidades de aprendizaje a la población con autismo. Bien. Otro punto, lo que se necesita en una escuela inclusiva.
Es decir, cómo debe ser ese ambiente de aprendizaje donde hay presencia, población con trastorno del espectro del autismo. Bien, en este caso señalaremos algunos. Uno, estructuración del medio físico. Número dos, estructurar las actividades de manera adecuada, pertinente, con ajuste razonable. Facilitar y promover las interacciones y habilidades sociales dentro del contexto natural, desarrollar la comunicación, crear entornos educativos amigables y asequibles para ellos. Y aquí tenemos algunos modelos inéditos, como por ejemplo, cómo estructurar entonces, en este caso, las actividades escolares o pedagógicas de los niños con trastorno del espectro con autismo en un ambiente de aprendizaje. Este es un modelo de cuaderno y estructura de cuaderno de trabajo para ellos. También es importante señalar cuáles son y cómo deben ser los recursos elaborados y qué tipo de recursos debemos utilizar para ello, porque todo depende también de todos esos desafíos que anteriormente presentamos. Aquí tenemos un modelo de ajuste razonable, es inédito también y que forma parte de un gran proyecto que tenemos de parte de nuestro Centro Especializado de Desarrollo Integral. Y lo más importante es cómo lograr llegar a qué, a obtener respuestas adaptadas o respuestas a una experiencia sensorial significativa para ellos, para que toda nuestra población con autismo no presenten tantas barreras y puedan posibilitar y aumentar sus posibilidades dentro de los escenarios o ambientes de aprendizaje. Y como conclusión podemos decir que la construcción de un entorno facilitador para el aprendizaje social, comunicativo y funcional resulta esencial para los estudiantes con trastorno del espectro autismo. Bien, y aquí tenemos un eslogan al final que los invito a todos ustedes a reflexionar sobre este tema, en donde todos por el autismo, todo lo podemos por el autismo. Bien, muchas gracias y saludos y bendiciones a todos.